Este año tuve el privilegio de por primera vez en mi vida asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y fue una experiencia sin duda muy interesante. Como toda experiencia humana, hay cosas buenas, cosas malas. Sin embargo, sí creo profundamente que algunas cuestiones que a mí me pudieron haber parecido malas, a ustedes les pudieron haber parecido buenas y viceversa, ¿no? Entonces quiero hablar un poquito en torno a esta experiencia que representa visitar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También cabe mencionar, muy importante, que en esta ocasión, que es la primera ocasión en que yo puedo asistir a la feria, no asistí en calidad, digamos, de visitante, sino en calidad de autor, porque también hice una presentación y estuve en stand. Entonces me parece que esto puede ofrecer una perspectiva interesante en torno a qué representa ir a esta feria o visitar esta feria. También, como menciono, hay cosas que podrían parecer buenas para algunos, malas para otros. Entonces, en vez de decir lo mejor y lo peor de esta Feria del Libro de Guadalajara, lo que sí comentaré son 5 lecciones que yo aprendí de visitar esta feria. 5 aprendizajes muy importantes que yo me llevo de acudir a Guadalajara este año. Yo soy Fausto Bonilla, un gusto, espero que estén muy bien. Comenzamos. El mundo editorial se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esto es muy importante mencionarlo. Por si nunca han asistido a la feria, algo que es muy cierto es que ahí se encuentran grandes autores, grandes autoras, incluso también grandes trabajadores de las redes sociales en esos espacios. Y eso es una verdad absoluta y que creo que nadie puede cuestionar sobre la Feria del Libro de Guadalajara. Te puedes encontrar, de hecho nos ocurrió a mi novia Ana y a mí, que nos encontramos a unos pocos pasos a Cristina Rivera Garza. Te encuentras a, insisto, grandes autores. Me encontré, por ejemplo, a Poesía en Voz Alta, un influencer muy interesante sobre difusión de poesía. Entonces, esa es una realidad que, insisto, nadie puede negar, que muchas personas importantes del mundo editorial acuden a la feria. Eso es innegable. Te vas a encontrar a grandes autores, grandes autoras, insisto, caminando al lado de ti, ¿no? Entonces, eso es una realidad absoluta. Esto también implica, insisto, tanto cuestiones favorables como inconvenientes, pero es absolutamente cierto. Te vas a encontrar a gran parte del mundo editorial ahí. Entonces, si tú eres escritor, escritora, emergente como yo, sí recomiendo que asistas, porque como allí puedes encontrar tanto a estos grandes autores y autoras, también puedes encontrar, por ejemplo, a miles de editoriales independientes. Entonces, sí creo que es un espacio que puede reunir a muchas personas involucradas en el mundo editorial. Sí considero que es importante asistir por esto mismo. Es una feria muy diferente al resto. Es muy diferente en muchos aspectos. Desde quién la visita, por supuesto, hasta el número y flujo de visitantes. Por ejemplo, a mí algo que me sorprendió, yo nunca había asistido, es la cantidad de gente que está dentro de la feria. Yo había podido asistir a otras ferias del libro y, por supuesto, pues el volumen de visitantes es mucho menor. Esto también presenta ventajas y desventajas porque, por ejemplo, en este tipo de ferias menos saturadas es muy fácil pararse y platicar con alguien en un stand o moverse entre espacios o incluso asistir a conferencias aparentemente muy grandes en cuanto a público. Es mucho más sencillo y en cambio en Guadalajara es muy complicado. De verdad había momentos en los que podíamos caminar como si fuéramos en un estadio, ¿no? Totalmente pegados, donde incluso pararse o detenerse en algún stand pues era complicado y mejor uno dejaba pasar la oportunidad porque decía, bueno, si me meto al stand, tal vez puedo salir hasta dentro de media hora, ¿no? Entonces sí es un poco complicado. Es una feria diferente al resto, insisto, desde el volumen de gente, desde quién visita la feria y hasta también el público. Ya hablaremos más del público objetivo de esta feria del libro de Guadalajara, pero sí me parece que es una feria sumamente diferente al resto. Si tú has ido a otras ferias, por ejemplo en Ciudad de México, la del Zócalo, en la ciudad de León, Guanajuato, las ferias universitarias del libro, sí es una feria muy distinta y sí creo conveniente que te prepares, que te mentalices para llegar a una feria, insisto, totalmente distinta a lo que suelen ser otras, por lo menos aquí en nuestro país. Número 3, no busques precios, sino variedad. A veces nos podemos ir con la finta de que algunos influencers de libros y tal llegan como con 25 o 30 libros que compraron en la Feria del Libro de Guadalajara y nosotros podríamos llegar a pensar como consumidores que es porque hay precios más accesibles, lo cual en su mayoría no es cierto. Sí puedes encontrar algunas editoriales que ofrezcan títulos a un precio mucho menor, por cuestiones del destino, pero lo cierto es que no es una tendencia para nada. De hecho, más bien la tendencia es que prácticamente todas las editoriales suben sus precios. ¿Por qué? Porque seguramente como es caro rentar un stand, es caro moverse también a Guadalajara, es caro mover a los autores, pues generalmente sus precios se van a la alza, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante comprenderlo, que si tú estás buscando buenos precios para comprar libros,
la FIL Guadalajara no es la mejor opción. ¿Qué sí recomiendo? Pues que busques variedad, porque eso sí existe. Como prácticamente todas las editoriales independientes o las más importantes editoriales independientes acuden a la feria, ¿esto qué significa? Que podrás encontrar libros de todo tipo. Prácticamente cualquier libro que busques lo puedes encontrar en la FIL Guadalajara, créeme. De autores independientes, autores emergentes, insisto, autores de redes sociales, este tipo de cuestiones, pues prácticamente todos sus libros están ahí, ¿no? Porque prácticamente todas las editoriales independientes están por allá. Entonces, me parece que eso sería sí muy muy necesario recomendarlo, que si estás buscando precios, si estás buscando que bajen los precios de los libros, la FIL no es una opción. Lo que sí es una opción es una variedad mucho más importante de libros. Por ejemplo, nosotros estuvimos en el stand de El Narrador y estuvimos varios autores independientes formando parte de este stand. También estaban los libros del perro, por ejemplo, muchas editoriales universitarias. Entonces, esto significa que hay muchísima variedad de libros y de autores y de autoras también. Entonces, sí lo considero muy, muy importante. Si vas buscando precios, no es la mejor opción, pero sí vas buscando variedad. Número 4, y esta es para autoras y autores independientes. Piénsalo como un viaje. ¿Por qué? Lo cierto es que es una experiencia muy interesante acudir a la FIL. Pero, si tú estás pensando en la FIL como una plataforma para, por ejemplo, distribuir tu libro a un público muchísimo mayor, o, por ejemplo, conseguir muchísimo más ventas, o conseguir muchísimo más seguidores en redes sociales, me parece que tampoco la FIL es la mejor opción. Sí, es cierto que también tienes un volumen de ventas mucho mayor. Yo, por ejemplo, sí vendía a lo mejor el doble de lo que suelo vender en otras ferias del libro. Sin embargo, pues tampoco hay una diferencia tan importante. Entonces, por ejemplo, si tú planeas la visita a Guadalajara como un mecanismo, insisto, para hacerte un escritor o una escritora mucho más conocida, que tenga un volumen de ventas mucho mayor, y le metes mucho dinero, mucha inversión a eso, tampoco me parece que sea algo más recomendable, porque es difícil que esta inversión se vea redituada, por lo menos en el corto plazo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que si vas a ir a la FIL tú como autora, autor independiente, lo veas como un viaje en el que aprenderás muchísimo, que te vas a pasar muy bien, que vas a conocer a gente muy interesante, que podrás conocer también a un público sí mayor, pero insisto, pues tampoco es como que sea una feria en cuanto a volumen de ventas que te vaya a cambiar completamente el panorama. Entonces, contémplalo como un viaje, insisto, de mucho aprendizaje, de muy buenos momentos, pero no lo veas como una plataforma necesariamente súper efectiva para aumentar seguidores o aumentar ventas. Eso es sobre todo para los autores y autoras independientes. Y ya para terminar, la Feria del Libro de Guadalajara es una representación súper evidente de lo que es hoy por hoy la industria literaria. ¿A qué me refiero con esto? A que sigue existiendo, por ejemplo, una importante concentración en editoriales grandes, por ejemplo, Penguin, Planeta, Fondo de Cultura Económica. Este tipo de editoriales siguen concentrando a gran público y a gran volumen de público de la feria, mientras que las editoriales independientes, pues como es en el mundo real, tenemos que luchar por la atención de los lectores, por el público y tal. Entonces sí me parece que, insisto, la Feria del Libro de Guadalajara es como una fotografía a lo que es la industria literaria actualmente. Incluso también en el tipo de libros que se venden. Por ejemplo, el público, ya habíamos comentado anteriormente que íbamos a hablar del público. El público de la Feria del Libro de Guadalajara es mayormente gente joven. Sí va gente adulta y gente mayor, por supuesto que asisten, pero al ser una feria, insisto, tan caótica, con tanta gente, con tantas opciones, sí me parece que el público es mayormente joven. Entonces, al ser un público mayormente joven, también buscan cierto tipo específicos de libros, mayormente, ¿no? Obviamente aquí tengo que pecar de hablar de mayorías, porque pues obviamente hay casos particulares, pero sí mayormente son públicos muy específicos, también con gustos muy específicos. Entonces me parece que, insisto, por eso es una evidencia clarísima de qué está ocurriendo en la industria literaria. Y eso obviamente uno como autor lo puede percibir, lo puede observar, y también es muy interesante observar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ciertos géneros que siguen atrayendo a muchísimo público, desde dark romance, incluso, por ejemplo, todo lo que es anime, manga, este tipo de cuestiones, que también novela gráfica, que continúan atrayendo a públicos muy importantes, y como las editoriales grandes pues también siguen demostrando que tienen todo ese poder, que tienen toda esa capacidad para atraer a grandes públicos, ¿no? Mencionaba Planeta, Penguin, Fondo de Cultura Económica, sus presentaciones eran las que estaban abarrotadas a llenar, mientras que nosotros como autores y stands de editoriales independientes pues teníamos que luchar incansablemente por la atención y el interés del público. Entonces sí me parece que es una muestra muy clara de qué está ocurriendo hoy por hoy en la industria literaria, y que nosotros como autores pues debemos analizar detenidamente qué es lo que está sucediendo para, pues por supuesto, nosotros tener herramientas para poder ser
cada vez autores con un mayor público y un mayor alcance en cuanto a volumen de ventas. Y bueno, esos fueron 5 aprendizajes que me dejó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año 2025. Cabe mencionar, es obvio, como toda experiencia humana tiene ventajas, desventajas, momentos muy buenos, momentos más complicados, pero sí me parece que fue una experiencia muy interesante en general. La feria, dentro de todo, considerando el volumen de gente que asiste a la feria, estaba muy bien organizada. Entonces sí me parece que es una experiencia recomendable, sobre todo, insisto, si son autores o autoras emergentes, pues sin duda alguna tienen que estar ahí, es algo muy importante que asistan y sí me parece muy muy interesante y que por supuesto nos brinda muchas herramientas como autores, pero por supuesto tiene lados y aspectos tanto muy positivos como algunos más complicados. Cabe mencionar también, de manera personal la pasé muy bien, me encantó, pude conocer a mucha gente, tuve el privilegio de estar de nuevo en el stand del Narrador, de la editorial El Narrador, junto con Paco, Edmund, Luis, de verdad una experiencia interesantísima, la pasé muy bien, como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes. También tuve el privilegio de que mi novia Ana me acompañara en este viaje y en esta aventura literaria, lo cual pues por supuesto hizo cada segundo de viaje pues toda una maravilla y todo un gusto y un encanto. Entonces por supuesto la pasé muy bien, lo disfruté muchísimo. También Miguel asistió a esta feria, Miguel Rueda, compañero de trabajo, colega y persona con la que hemos creado este proyecto que es Cisne Revista Digital y ahora Cisne Editorial. Entonces, pues sí, sin duda alguna, la gente que estuvo en la feria, también el público que visitó el stand, que fue a nuestra presentación, que incluso compró alguna de las obras, pues de verdad muchísimas gracias, porque es gracias a ustedes que toda esta experiencia tiene mucho sentido y nos deja momentos tan bellos y tan enriquecedores para nosotros. Entonces, muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar con nosotros. Fue una experiencia muy buena, espero repetirla el próximo año. Pero sí, sin duda, pues también nos deja muchos aprendizajes para cuando regresemos a la feria, pues ya tener todo esto considerado y que espero haberles compartido a ustedes de la mejor manera y que también ustedes como visitantes, ya sean visitantes lectores o visitantes pues escritores, autores, pues tengan todos estos conocimientos también y los lleven con ustedes para esta próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año 2026. Muchísimas gracias, yo fui Fausto Bonilla. Me encantará leerlos en comentarios. A ustedes qué les pareció esta feria, qué vieron de bueno, qué vieron de malo. Me encantará saberlo en comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.